¿Recuerdas cuando los autos te hablaban? No me refiero a tu GPS moderno. Hablo de esas voces robóticas de los 80 que te decían, la puerta está abierta. Estás a punto de descubrir esta y otras 11 características inútiles de autos antiguos que desaparecieron con el tiempo. Desde faros escamoteables hasta transmisiones que parecían un panel de la NASA. Estas características extintas nos muestran cómo la industria automotriz ha evolucionado y a veces tropezado en el camino. ¿Recuerdas cuando poner gasolina era como buscar un tesoro escondido? En los años 40 y 50, algunos fabricantes de autos decidieron jugar al escondite con la tapa del tanque. En los automóviles antiguos era común encontrar tanques de gasolina ocultos detrás de la placa de matrícula trasera. Este diseño ingenioso mantenía una estética limpia en la carrocería del vehículo. Para llenar el tanque, los conductores simplemente levantaban la placa trasera revelando el tapón del depósito. El problema de los tanques de gasolina detrás de las placas traseras era la falta de seguridad en colisiones, con riesgo de fugas o explosiones. Además, resultaban incómodos para el llenado, siendo menos prácticos que las ubicaciones visibles en los costados. Si pensabas que esconder la tapa de gasolina era complicado, espera a conocer el invento que convirtió a los autos en oficinas móviles. Imagina tener un teléfono en tu auto en esa época. Estos aparatos eran enormes, como pequeñas maletas, y ocupaban gran parte del espacio en el auto. La idea era genial, poder hacer llamadas mientras viajabas, pero habían varios problemas. La señal era tan mala que entrar a un túnel significaba decir adiós a tu llamada. Y ni hablemos del costo. Hacer una llamada desde tu auto costaba una fortuna. Con el tiempo, estos teléfonos se convirtieron más en un símbolo de estatus que en algo útil. Esta tecnología, aunque impresionante para su tiempo, nos recuerda que a veces las grandes ideas necesitan madurar un poco. Si los teléfonos de auto te parecían extravagantes, espera a conocer la siguiente innovación. ¿Alguna vez has soñado con salir de tu auto como si fueras el Capitán Kirk abandonando el puente de mando? Entre 1959 y 1973, General Motors hizo realidad ese sueño con sus asientos giratorios. La idea era simple: giras el asiento hacia la puerta y ¡listo! Sales del auto sin esfuerzo. Imagina descender de tu Chevy Monte Carlo como si fuera una nave espacial. Pero no todo era lo que parecía. Estos asientos tenían sus problemas. A veces se quedaban atascados a mitad del giro, convirtiendo tu salida triunfal en un momento incómodo. Además, ocupaban más espacio en el interior del auto. Al final, la practicidad ganó la batalla. Aunque desaparecieron en los 70, estos asientos nos recuerdan que la comodidad y el espacio no siempre van de la mano en el mundo automotriz. En los años 50 y 60, algunos autos venían equipados con lo que se llamaba detectores de acera. Eran como antenas que sobresalían del auto. Su función era simple: avisarte cuando estabas muy cerca de la acera al estacionar. Piensa en esto: estás en tu flamante Cadillac DeVille acercándote lentamente a la acera y de repente escuchas un chirrido metálico. No es un rasguño, es tu fiel detector de acera haciendo su trabajo. Pero como toda gran idea, tenía sus problemas. Estos bigotes metálicos se doblaban con facilidad y a menudo se quedaban atascados. Con el tiempo, los conductores prefirieron confiar en sus propios sentidos. Si creías que los bigotes en los autos eran extraños, prepárate para algo aún más curioso. Bienvenidos al mundo de los faldones de guardabarros. En los años 40 y 50, estos eran la última moda en el mundo automotriz. ¿Te imaginas que tu Chevrolet Impala o tu Cadillac DeVille con una especie de falda cubriendo parte de las ruedas traseras? Así era. La idea era darle al auto un aspecto más aerodinámico y elegante, como si fuera un barco deslizándose sobre el asfalto. Pero como suele pasar con las modas, no todo era glamour. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería cambiar una llanta con esos faldones? Un verdadero dolor de cabeza. Y ni hablar de los baches en el camino. Con el tiempo, los conductores se dieron cuenta de que preferían poder ver y acceder fácilmente a sus ruedas. Esta curiosa moda nos recuerda que, en el mundo de los autos, a veces la forma tiene que seguir la función. Si pensabas que los faldones de guardabarros eran una idea peculiar, prepárate para algo aún más sorprendente. Hubo una época en que los fabricantes de autos decidieron que nuestros vehículos necesitaban voz propia. En los años 80, esto dejó de ser ciencia ficción. Los sistemas de alerta de voz llegaron para mejorar nuestra seguridad. Tu auto literalmente te hablaba.
recordándote cosas como la puerta está abierta o nivel de combustible bajo. Pero la novedad se desvaneció rápidamente. Esa voz robótica que al principio nos parecía tan sofisticada, pronto se volvió más molesta que útil. ¿Te imaginas un viaje de 8 horas con tu auto regañándote por cada pequeña cosa? Los conductores empezaron a buscar desesperadamente cómo silenciar a sus autos parlantes. Esta curiosa característica nos recuerda que, a veces, el silencio es oro, incluso en el mundo de la alta tecnología automotriz. ¿Te imaginas conducir un vehículo que literalmente abría y cerraba los ojos? Bienvenido al fascinante mundo de los faros escamoteables. En los años 60 y 70, los faros escamoteables eran la última moda. Imagina conducir tu flamante Corvette y con solo presionar un botón, ver cómo los faros despertaban listos para iluminar tu camino. Era como si tu auto cobrara vida propia. Pero no todo era elegancia y ciencia ficción. Estos sistemas eran más complicados de lo que parecían. ¿Te imaginas quedarte a oscuras en medio de la noche porque tus faros decidieron no despertar? Eso le pasó a más de un conductor. Y ni hablemos de los costos de reparación. Con el tiempo, los fabricantes optaron por diseños más confiables y fáciles de mantener. Si creías que los faros escamoteables eran extravagantes, prepárate para algo aún más sorprendente. Bienvenido al mundo del sistema de sonido Vibrasonic. ¿Te imaginas escuchar a Elvis como si estuvieras en primera fila mientras ibas al supermercado? Ese era el sueño de General Motors en los años 50 y 60. El Vibrasonic pretendía recrear la acústica de una sala de conciertos en tu auto. ¿Cómo? Añadiendo reverberación al sonido. Al principio los amantes de la música estaban encantados, pero pronto la novedad se desvaneció. ¿Te imaginas tratar de mantener una conversación con todo ese eco? O peor aún, escuchar las noticias como si estuvieras en una cueva. Esta peculiar característica nos recuerda que a veces, en la búsqueda de la perfección sonora, olvidamos que la simplicidad tiene su encanto. ¿Te imaginas conducir un auto como si fuera una nave espacial? En los años 50, Chrysler hizo ese sueño realidad. La transmisión automática de botones reemplazaba la palanca de cambios tradicional con una serie de botones en el tablero. Era como jugar a los astronautas cada vez que conducías tu Plymouth. ¡Qué emoción! Pero la realidad no era tan futurista como parecía. Los conductores a menudo se confundían y presionaban el botón equivocado, y ni hablar de cuando los botones se atascaban. Nada como quedarte en neutral en medio de la autopista, ¿verdad? Además, reparar estos sistemas era complicado. Los mecánicos necesitaban conocimientos especiales y las piezas eran carísimas. No es de extrañar que para 1965 Chrysler decidiera volver a las palancas tradicionales. Dejando atrás los botones confusos, nos adentramos en el mundo del vidrio inútil. ¿Te has fijado alguna vez en esas pequeñas ventanas extra en la parte trasera de algunos autos clásicos? Descubre cómo estas ventanas de ópera se convirtieron en el símbolo perfecto del estilo sobre la función en la industria automotriz. En los años 70 y 80, las ventanas de ópera eran la última moda en autos de lujo. Pero había un pequeño detalle. Estas ventanas no servían absolutamente para nada. No mejoraban la visibilidad ni la ventilación. Con el tiempo, los fabricantes y consumidores se dieron cuenta de que preferían la funcionalidad sobre el glamour innecesario. Si pensabas que las ventanas de ópera eran extrañas, espera a conocer el interruptor de luces que te hacía sentir como si estuvieras en una clase de baile mientras conducías. ¿Te imaginas tener que hacer malabares con tus pies para encender las luces de tu auto? Bienvenido al mundo de los interruptores de luces en el piso. No es un truco de circo. Era una característica real en muchos autos desde los años 30 hasta los 70. La idea era simple: mantener tus manos en el volante mientras cambiabas de luces altas a bajas. Suena práctico, ¿verdad? Al principio parecía una idea brillante, pero pronto los conductores se dieron cuenta de que coordinar pies, manos y ojos era más complicado de lo que parecía. Con el tiempo el sentido común prevaleció y el interruptor volvió al tablero o al volante, donde siempre debió estar. Del baile de pies al baile de discos. Cuando pensabas que los autos no podían ser más peculiares, llegó una característica que prometía llevar la fiesta a la carretera. ¿Te imaginas escuchar tus vinilos favoritos mientras conduces? En los años 50, Chrysler pensó que era una idea genial. En 1956 introdujeron el Highway Hi-Fi, un tocadiscos diseñado especialmente para autos. Imagina poder escuchar a Elvis o Percy Faith mientras cruzabas la ciudad. Pero había un pequeño problema.
Cada bache significaba un salto de la aguja y una interrupción en tu canción favorita. Y cambiar un disco mientras conducías era como intentar hacer malabares al volante. Este lujo costaba casi $200. Era una pequeña fortuna en aquella época. Al final, la radio y luego los cassettes se impusieron, y el sueño de tener una discoteca móvil se desvaneció. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el pasado automotriz. ¿Quién diría que nuestros autos tuvieran tantas características curiosas? La próxima vez que te subas a tu auto moderno, agradece que no tengas que lidiar con faros que se niegan a despertar o un coche que te regaña por cada pequeña cosa. ¿Te imaginas qué pensarán en el futuro de nuestros autos actuales? Quizás nuestras pantallas táctiles les parecerán tan anticuados como nos parecen a nosotros esos detectores de acera. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.